Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal, escritor creativo? Espero que te encuentres muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Checo Martínez y quiero darte la bienvenida al episodio número 238 del podcast Vivir de Escribir, un episodio patrocinado por mi curso Lanza tu libro con éxito y donde vas a descubrir cómo proteger tu creatividad en tiempos de incertidumbre. Hay momentos de incertidumbre donde nos cuesta mantenernos presentes. Muchos pensamientos nos invaden, nos cuesta concentrarnos porque no dejamos de pensar en cómo salir de la situación en la que estamos. Es complicado, yo lo sé y te entiendo perfectamente si te ha pasado porque también he estado ahí. Cuando se trata de avivar la creatividad para crear contenidos nuevos, necesitas mantener el enfoque. De lo contrario, el panorama se vuelve más complicado y comenzamos a procrastinar. Así que, ¿qué puedes hacer para proteger la creatividad mientras sobrellevas la incertidumbre? En este episodio que he preparado vas a descubrir 3 consejos que te van a ayudar a proteger tu creatividad en tiempos de incertidumbre y cómo aplicarlos para seguir trabajando en lo tuyo. Antes de continuar con el episodio, quiero ponerte un poco al tanto sobre lo que he estado haciendo en esta última semana referente a mi creatividad y con los libros. Esta semana he estado trabajando en las ideas para desarrollar el nuevo libro. Estoy haciendo una lista de todas las cosas que tengo que investigar cuando empiece el tema de la investigación, porque el nuevo libro que voy a escribir aborda un viaje en el tiempo y es muy importante cuando vas a hablar de otra época documentarte de cómo era la cultura, cómo era la sociedad, la política, el medios de transporte, etc. Necesitas saber un poco de todo para poder ambientar la historia y contar los detalles esenciales para que el lector imagine por sí solo qué es lo que está sucediendo. Respecto al libro, eso es básicamente todo lo que estoy haciendo. Por otro lado, por fin terminé de documentar el libro El Protector Elegido. Ya tengo todos los capítulos documentados. Incluso agregué algunas cosas a la guía oficial del Círculo Protector, que como sabes, es como una enciclopedia de todo lo que existe dentro del universo de los protectores. La verdad me emociona mucho porque justamente ayer, que fue 26 de abril, hoy es 27 de abril, justamente hoy son las 12:30 del mediodía y ayer terminé de documentar el capítulo 1 de El Misterio de la Sociedad Kang. Ya tenía este libro documentado hasta la mitad, pero digamos es bueno volver a revisarlo para ver si se me pasó algo y créeme que la verdad estaba muy emocionado leyendo todo el capítulo 1 que me dio más ideas y justamente he estado empezando a profundizar algunas de las cosas que se hablan dentro de este libro. Eso es en parte en lo que he estado haciendo referente a todo el tema de la creatividad y las ideas de los nuevos libros y la documentación, así que ya que te puse al tanto, ahora vamos a regresar al episodio. Cuando comenzó la pandemia, vivíamos bombardeados de titulares. Se registran tantos contagios en, confinamiento obligatorio puesto en marcha en, era algo totalmente nuevo y yo recuerdo que mi madre me decía, jamás en mi vida había visto algo así. El encierro, personalmente, a mí no me afectó tanto. Estaba acostumbrado a trabajar en casa desde hacía algunos años, aunque sí afectó a mi familia. Vivían con cierto estrés por no salir a las calles, sobre todo por la falta de mascarillas. Mi padre había dejado el hospital en febrero del 2020 y su situación de salud era bastante compleja. Durante los primeros días de la pandemia, trabajaba de lleno en el coaching y en una nueva novela en ese entonces. Tenía muy poco tiempo para laborar, ya que los cuidados de mi padre eran sumamente extremos y teníamos que ser cuidadosos con sus curaciones y tratamientos.
Pedíamos toda la despensa por el internet y yo era el único que salía de casa a hacer las compras que se necesitaban, por ejemplo, hacer cerca de casa o en el supermercado. La repetición de esta rutina me produjo un poco de ansiedad. Necesitaba salir a correr y ejercitarme, pero no podía hacerlo. El virus no estaba lo suficientemente estudiado como para determinar si era viable salir a hacer ejercicio o no hacer ejercicio. Yo odiaba hacer ejercicio en casa porque me aburría demasiado. Salir a correr me daba mucha libertad. Era el ejercicio que me daba la claridad que yo necesitaba cuando las cosas no fluían en mi vida. Y a la hora de crear contenidos nuevos, mi cabeza estaba bloqueada. Sentía como si estuviera en una alberca con la cabeza de fuera y usando las manos para mantenerme a flote, como si estuviera tratando de sobrevivir. Esta nueva realidad trajo muchos cambios, entre ellos la manera de interactuar con las personas. Yo decidí hacer lo necesario para proteger mi creatividad porque vivíamos en tiempos de mucha incertidumbre con mi papá, con la pandemia, con el encierro, entonces eran muchas cosas y yo necesitaba mantener toda posibilidad abierta y seguir creando contenidos nuevos. Y hoy en día lo que sí a veces nos pone un poco en incertidumbre, pues digamos que es como que la salud compleja de mi padre, ¿no? Entonces hay muchas veces en las que tienes que estar muy alerta y desde entonces he estado trabajando mucho en mi meditación, mucho en la concentración y pues ha sido un reto completamente, pero gracias a todo esto que te voy a compartir el día de hoy fue que me he permitido a mí mismo mantener viva la creatividad y que pueda mantener el enfoque cuando realmente lo necesito. Así que ahora te voy a compartir estos consejos. Número 1. La meditación. Es normal sentir un poco de ansiedad cuando vives con incertidumbre y estás en un proceso que parece no tener fin. La meditación me ayudó muchísimo a mantenerme en calma, estar presente y lidiar con las sensaciones más burdas de mi cuerpo. Número 2. Leer libros que te gusten. La lectura es la mejor arma para todos los escritores porque nos permite aprender del trabajo de otros autores. Leer todos los días me permitió desconectarme de la realidad, sobre todo cuando eran libros que realmente me gustaban. Yo considero que las personas dejan de leer porque eligen lecturas que no son de su agrado y esto de alguna forma produce cierto aburrimiento que dices, mejor ya no voy a leer este libro, me aburrió y dices, pues la lectura a lo mejor no es para mí. Y yo creo que eso no es cierto porque realmente estás eligiendo una lectura incorrecta, por eso es muy importante que elijas lecturas que a ti te gusten para que poco a poco empieces a fomentar el hábito de la lectura. Número 3. Aprende una nueva habilidad. Hace unos años sentí cierta atracción por la repostería, me inscribí a un reto de paleo y descubrí una receta para hacer un postre de chocolate sin procesados. Me daba un poco de terror gastar los ingredientes y arruinar el producto, pero finalmente pude lograrlo. Cuando estuvimos encerrados en casa por casos de contagio de COVID en la familia, que fue en octubre del 2020, no podíamos salir a ningún lado. Era muy estresante y ni siquiera yo podía salir a hacer las compras, o si salía tenía que salir muy protegido y pues aún así me daba terror. Pedíamos las compras a domicilios y una de mis hermanas, cuando yo de plano ya no pude salir, nos surtía la despensa y la dejaba en la entrada de la casa. Mi madre cumplió años durante esos días y quisimos probar algo diferente, así que lo que hice fue hacerle un pastel de chocolate con almendras siguiendo las recetas de paleo. La experiencia fue fantástica ya que el proceso de creación es interesante. Sin duda alguna, aprender una nueva habilidad mantuvo mi creatividad a flote para seguir escribiendo. Otra habilidad que hoy en día continúo desarrollando es el dibujo. A mí me encanta realmente dibujar mapas, personajes e historietas. Es algo que he hecho desde que estoy pequeño y hoy en día pues puedo seguir haciéndolo porque esto de alguna forma u otra mantiene viva esa creatividad. Para la creación, por ejemplo, de el libro Orígenes, dibujé una gran cantidad de personajes y mapas. No te puedo explicar el sentimiento que yo tenía cuando estaba haciendo esos dibujos. Sentía una gran pasión, realmente, y de hecho lo que hice fue escanear los dibujos porque siento que son tan sagrados los dibujos que son los bocetos originales que no quise colorearlos. Lo que hice fue escanearlos, sacar escaneados, imprimir esos escaneados y pues ahora sí los escaneados los coloreé porque quería
ver cómo se veían mis personajes, y eso para mí era muy importante porque Orígenes pues es un libro que de alguna forma u otra conecta con Secretos del Pasado y pues también es una precuela, y es un libro que realmente para mí es muy importante porque me permitió saber que si fui capaz de escribir una precuela, puedo escribir más historias cortas acerca del universo de los Protectores, y esto es realmente maravilloso. Para mí es una experiencia muy enriquecedora el dibujo porque alimenta mi espíritu creativo y, aparte, se lleva muy bien con la escritura. Espero que estas 3 formas de mantener tu creatividad protegida te ayuden muchísimo y que puedas llevar ese nivel de productividad a un nivel mucho mayor. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir un libro. También no olvides dejar una valoración para este episodio. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibro.com/kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.